Escuchando un sermón de Paul Washer sobre los tiempos difíciles, él hizo una cita que es digna de mención. Él dijo: no necesitamos saber lo que Dios está haciendo en el mundo, si conocemos realmente quién es Dios para nosotros. Y él da un ejemplo, dice: si algún amigo me pide la llave del auto, yo podría pasársela. Y si alguien me preguntara: ¿por qué le pasaste la llave sin saber lo que hará con el auto? Él dice: no necesito saber lo que hará con mi auto, porque sé quién es Él. En su carácter me ha mostrado que Él es mi amigo durante muchos años. Ahora, si Paul Washer puede decir esto en cuanto a un hombre, ¿cuánto más de Dios? Durante el lapso de los tiempos descritos en la palabra, desde el Génesis y aún en los 2000 años de iglesia, Dios ha dado testimonio de quién es y nunca nos ha fallado. Cabe preguntarnos: ¿sabemos realmente quién es nuestro Dios? Hace una segunda acepción Paul Washer y dice: debemos continuar entonces la tarea en tiempos difíciles. Hay mucha gente que requiere escuchar la palabra y eso debe ser nuestro compromiso. Ese compromiso no debe caducar. Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios en cuanto a nuestro propósito como hijos. No solo estamos en sus manos, sino en la dirección que Él nos señala, y eso requiere obediencia. En la Escritura encontramos que Dios exige que su revelación sea tomada como una regla para la vida completa del hombre. Así, la obediencia a Dios es un concepto suficientemente amplio como para incluir todos los aspectos doctrinales como morales que surgen en la palabra. La Biblia insiste en el hecho de que debemos obedecer lo que Dios nos ha dejado como mandamientos, principios y preceptos en su palabra, no como actos externos, sino como la realidad de un corazón inclinado a Dios. Encontramos en 1 Samuel 15:22 lo siguiente: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Jeremías 7:22 y 23 dice lo siguiente: cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificio lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. En el hebreo la palabra obediencia literalmente significa escuchar. La versión de la 70 traduce la palabra hebrea en el griego y lo hace con el término que significa oír u oír bajo. En el Nuevo Testamento ya el término obediencia en griego literalmente significa oír hacia, expresando el concepto de someterse a la voz de una autoridad o ceder a sus palabras o mandatos. En resumen, la voz que habla es la que tiene autoridad e influencia, mientras que el que oye es aquel que obedece. En la Biblia encontramos al primer desobediente, el primer hombre representativo, Adán. Pero también encontramos la obediencia del segundo hombre, Jesucristo. Estos dos pilares constituyen factores decisivos en el destino de todos. Cuando Adán ignoró la obediencia y apartó su oído a la mentira de la serpiente, sumergió a la humanidad bajo una conciencia de culpa, de condenación y muerte. Por eso en Romanos 5:19 el apóstol Pablo dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. También encontramos la inquebrantable obediencia de Cristo, que fue hasta la muerte. Pablo menciona en Filipenses capítulo 2 verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 5:8 el autor dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Hebreos 10:5 dice: por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrenda por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer.
No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y esta es una referencia que el autor de Hebreos toma del Salmo 40, versos 6 y 8. De esta forma nuestro Salvador obtuvo justicia, es decir, aceptación para con Dios, así como vida eterna, es decir, comunión para con Dios, un regalo para todos los que creen en Él. En el antiguo pacto, la obediencia a Dios era con el fin de que su pueblo pueda disfrutar de su favor. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En la promesa ya del nuevo pacto, la obediencia es el fruto del obrar de Dios en el creyente, a fin de que pueda disfrutar nuevamente de su favor. En Ezequiel vemos la promesa. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Capítulo 37, verso 23 dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Vemos entonces que la fe es un llamado del Evangelio, y este llamado requiere un acto de obediencia a la palabra que nos llama. En Hechos capítulo 6, verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esta era una clara evidencia de la fe. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es verdad, la fe en el Evangelio, es decir, el llamado de Jesucristo, es un acto de obediencia a su palabra. Es obediencia porque Dios así lo manda. Es un requerimiento de su voluntad el que creamos. Él nos llama a creer y debemos obedecer. En Juan 6:29 Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. En 1 Juan 3:23 Juan dice, y su mandamiento es el siguiente, debemos, es decir, es una orden que debemos obedecer, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos los ordenó. En contrapartida, a la fe y a la obediencia, la incredulidad es compatible con la desobediencia a Dios. En 2 Tesalonicenses Pablo dijo lo siguiente, verso 1:7, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con su ángel poderoso, en llama de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Pedro hace una mención en 1 Pedro 2:8 y dice, además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Finalmente, la obediencia de Dios es fruto de la fe. Por eso en Hebreos 11:8 vemos lo que dice el autor. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. El creyente, cuando obedece, imita a Dios en su carácter santo. En 1 Pedro, el apóstol dice, sino que así como el que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir. Este imperativo implica que nosotros debemos obedecer y cuando obedecemos, imitamos el carácter santo de Dios. Así también en el creyente la obediencia imita a Cristo, tanto en su humildad como en su amor. Fíjese lo que dijo Jesús en Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En Juan 13:34 el Señor le dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Es que claro, la obediencia nace de un corazón lleno de gratitud ante el gran favor recibido por Dios. Por eso en Romanos 12:1 Pablo dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero también hay algo cierto, y es que a veces la obediencia nos lleva a ciertos conflictos. ¿Qué pasa cuando los requerimientos humanos intentan contradecir los principios de Dios? El apóstol Pedro dijo que es entonces necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cómo debemos obedecer sin caer en legalismo? Miren, la respuesta es clave. Jesús dijo, si me amáis, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Y es que, así como el amor que Jesús tuvo por el Padre se expresó en su obediencia, nuestro amor por Jesús debe expresarse de la misma forma, obedeciendo sus palabras. Es que nuestra obediencia no busca justificarnos delante de Dios. Simplemente la obediencia evidencia la transformación que Dios ha producido en nuestros corazones. Una transformación que surge del amor primero que Él ha tenido por nosotros. Y nosotros hoy le amamos y respondemos a sus mandamientos por ese amor. Esta obediencia no ocurre a causa del terror. Esta obediencia ocurre entonces a causa del amor. Al igual que con la fe, la fuente de este amor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos ha afiliado a Dios como Padre. Jesús ha prometido su ayuda. Él dijo, le pediré al Padre y Él te dará otro consolador, para que te acompañe siempre el Espíritu de verdad. Juan 14:16. Al que por el Espíritu abraza la obediencia del amor, Jesús le dice, lo amaré y me manifestaré a Él. Por eso nosotros no obedecemos por religiosidad. Nosotros obedecemos por amor. Es un amor que se manifiesta a nosotros por medio del Espíritu Santo. Como dice en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O como Pablo dijo a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, dijo, en identidad con el Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, que nuestra obediencia sea una respuesta al gran amor que Dios nos ha tenido. Que la obediencia sea el motivo por el cual nos levantamos y deseamos agradar a nuestro Señor.